Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que quería dedicar a un tema que me parece que es muy importante en nuestra fe, que es conocer la historia de la Iglesia Católica, donde subsiste la Iglesia de Jesucristo, como ha recordado el Concilio Vaticano II, y no ninguna de las demás. Subsiste en plenitud. ¿Por qué? Porque viendo los defectos de los miembros del factor humano de esa institución, pues no se explica desde ninguna de las perspectivas, bajo ningún concepto, se explica que haya sobrevivido a su historia. No tiene ninguna explicación. Entonces, pues es algo que hay que saber, tener muy claro, porque viendo un artículo que ha publicado una entrevista de Angela Pellicciari, que es una historiadora, hablando de cómo cuanto más se estudia la historia de la Iglesia, más uno se da cuenta de que realmente Cristo ha vencido, porque hay que conocer. Es lo mismo que conocer bien los evangelios, ¿no? Pues saber las personas que eligió Jesucristo, sobre los que funda esa iglesia, y que son unos fundamentos sin fundamento, porque van mostrando sus defectos, sus fallos constantemente en los evangelios, empezando por Pedro, que es el que más mete las patas en los evangelios, y siguiendo pues con cada uno de los demás, ¿no? Que los va corrigiendo constantemente. No entendían prácticamente nada, no atiraban a entender. Le decía, es que no entendéis las cosas de Dios, sino de los hombres. Bueno, como una organización que se funda en unos personajes nada instruidos, nada con poder, con experiencia de gobierno, con influencia mundana, etcétera, y sin embargo sobre ellos quiso fundar Jesucristo su iglesia, incluso sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar, como fue Judas, ¿no? Los otros lo iban a abandonar, pero es que Judas además lo iba a entregar al enemigo. Bueno, pues eso me parece que es algo muy, muy importante, que el conocer, ¿no? Conocer esa historia de la iglesia y entonces, para darse cuenta pues de la maravilla que supone que el Señor pues haya fundado su iglesia sobre esos cimientos tan frágiles, para que se vea que es cosa suya, que es cosa divina. Esta autora, pues una de las cosas que hace, pues es decir, vamos a ver, una iglesia que tiene 3 siglos, estar perseguida cuando está comenzando cualquier otra institución, como dijo Gamaliel cuando se reúnen el Sanedrín para flagelar a los apóstoles, después de la resurrección y de la ascensión a los cielos de Jesucristo, les dice, tened cuidado, porque si ha habido instituciones, ha habido gente que ha hecho movidas, pero han desaparecido. Ahora, como os metáis con esto, si esto sea de Dios, estaréis combatiendo a Dios, y eso es muy peligroso, como de hecho fue, porque eso les llevó a su destrucción en el año 70, ¿no? Que fueron destruidos, ¿no? Entonces, una organización que en los 3 primeros siglos sistemáticamente están siendo asesinados, llevados al martirio constantemente, y que no solamente no desaparece, sino que sangre de cristianos era semilla de muchísimos nuevos cristianos. Esto es que no tiene ninguna explicación humana. Luego, viendo los enemigos de dentro, que no solo ha sido perseguida en los sitios donde ha ido comenzando, como pasó en China, como ha pasado en Japón, los mártires, tal como ha pasado en Canadá, como han pasado a tantísimos sitios donde los misioneros han sido machacados sistemáticamente. Pasó en Corea, como ha pasado. O sea, no tiene una explicación que eso pueda sobrevivir. Pero es que mucho peor ante los errores internos, los ataques internos, las herejías, que en cuanto recibe la libertad religiosa empieza
el segundo ataque, el ataque del arrianismo, del macedonianismo, del pelagianismo, del docetismo, o sea, una serie de herejías sobre la divinidad o sobre la humanidad de Jesucristo, sobre la salvación, etcétera, que eso habría tumbado a cualquier organización que tuviera esa división interna, ¿no? Y bueno, pues pensemos pues luego lo que viene con las invasiones, la caída del Imperio Romano, que cae el imperio y sin embargo no cae el cristianismo, a pesar de que en contra de su naturaleza y por desgracia, son palabras textuales de Benedicto XVI, la Iglesia se había convertido en una religión estatal. Pues a pesar de eso, cuando cae el Imperio Romano, no cae la Iglesia, al contrario, va sosteniendo, va conservando todo lo positivo del imperio, el pensamiento, la literatura, sus instituciones positivas, el derecho, sus tecnologías, etcétera, y las va transmitiendo a con esas nuevas invasiones de pueblos bárbaros que se van implantando en el antiguo Imperio Romano y van siendo asimilados culturalmente. Una iglesia que ha sobrevivido al césaropapismo, consecuencia de ser una religión estatal, que los césares se entrometían en la elección de los papas. Y una iglesia que ha sobrevivido a la investidura, a la querella de las investiduras, que los señores feudales nombraban a los obispos a finales del primer milenio y que ocasionó pues que el Papa Gregorio VII en 1075 tomara la decisión de nombrar él, que eso ocasionó un perjuicio luego tiempo después, porque esa no es la eclesiología de Jesucristo, pero o sea, una iglesia que cae en el siglo XIV, en que los papas se van a Aviñón, dejan su diócesis, 40 años, y cuando regresan hay un papa, un antipapa, el papa de Roma, el antipapa francés, y luego durante 60 años y la parte final 3 papas, el papa español, Benedicto XIII. O sea, esto no hay institución que pueda sobrevivir a eso. Una iglesia que cuando después de ese mal ejemplo queda desprestigiada y entonces la cultura, el Renacimiento dice ya no queremos saber nada de los valores cristianos, pues y se van con los valores paganos del mundo grecolatino. Esa iglesia, sin embargo, desde España evangeliza un continente con un respeto, con un mestizaje que no se ha dado en ningún otro sitio donde no ha estado la Iglesia Católica. Cuando han estado los british, lo que han hecho ha sido exterminar a todos los indios. Cuando han estado, o sea, no, es que es otra visión. Entonces, una iglesia que cuando está perdiendo todo Centro Europa, porque Lutero levanta a los príncipes centroeuropeos en contra de los intereses de los reinos de España, de Francia y de los estados pontificios, pues una iglesia que ha tenido papas inmorales, que ha tenido 7 papas que caen en el error, una iglesia que ha tenido papas que se han dedicado a la cultura, a la literatura, a ser mecenas de las artes, y ahí está Roma para mostrar el disparate que supone, que ha sobrevivido a todo eso. Es como le decía a Napoleón un obispo, Napoleón le decía, voy a destruir su iglesia. Dijo, mire, excelencia, llevamos los obispos y los curas desde dentro 18 siglos intentándolo y no lo hemos conseguido, y usted, que es una benedice y que va a morir dentro de nada, pues va a conseguir algo. Pues no, o sea, una iglesia que ha sobrevivido a todo el envite de la masonería, la ilustración, diciendo que ahora la luz del mundo no es Cristo sino Lucifer. Una iglesia que ha sobrevivido a esos maestros de la sospecha que dicen que Dios es un enemigo de la felicidad, Marx, Freud y Nietzsche, en el plano social, en el plano sexual y en el plano de la autorrealización personal en el siglo XIX. Una iglesia que ha sobrevivido a la revolución francesa y que ha sobrevivido luego 2 siglos después siglo y medio después a la revolución marxista, comunista, menchevique y bolchevique. Una iglesia que está ahora después de la revolución sexual, está confundida
pues hay confusión dentro de como ha habido en muchas otras épocas, ¿no? Herejías. Pues esa Iglesia, curiosamente, sigue adelante. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo estaré con vosotros. Y es una Iglesia que ha ido dando frutos de santidad y frutos de humanidad impresionantes. Léanse el discurso de Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos a la intelectualidad mundial, donde explica, miren, la democracia es lo que hacen los monjes en una traslación a la vida desde el siglo XII, en que querían, para hacer guerras, el rey de Aragón y luego el rey de Inglaterra, y tuvieron que consultar a sus nobles. Las universidades son la traslación al mundo civil del trivium y el quadrivium con que formaban a sus candidatos a los monjes. La sanidad, la investigación científica, los hospitales, la seguridad social, la preocupación por los necesitados, todo eso ha sido inventos, no se han dado en las demás culturas no cristianas, han sido inventos católicos. ¿Por qué? Pues porque son inventos que responden a una visión de un mundo que ha sido confiado al hombre y que el hombre tiene una responsabilidad ante Dios de hacerlo crecer y mejorar. Pues eso es lo que ha dado tantísimos frutos, no solo en el orden de la santidad, que es impresionante, sino en el orden humano. Es por eso importantísimo caer en la cuenta, decir, esto es imposible. Desde una perspectiva humana no hay ninguna institución que habría sobrevivido a algo así. Y sin embargo, ahí está, como dijo Cristo, las puertas, los poderes infernales no prevalecerán contra su Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.